Hay bebidas que atraviesan siglos sin que la mayoría de las personas se detenga a pensar cómo se elaboran realmente. La sidra es una de ellas. En muchos lugares, forma parte de la cultura, de la agricultura y de la vida cotidiana de quienes han convivido con la manzana durante generaciones. Y detrás de cada botella hay un proceso antiguo, preciso y mucho más interesante de lo que parece. Y aquí va la pregunta que casi nadie se hace. ¿Qué es exactamente lo que define a una sidra? Sean muy bienvenidos al canal Fábricas y Hechos. Hoy vas a descubrir que detrás de esta bebida simple y tradicional existe un proceso mucho más complejo y mucho más global de lo que parece a primera vista. Y comenzamos desmontando un mito importante. Aunque mucha gente confunde la sidra con el vino espumoso, no es vino espumoso, no es prosecco y mucho menos champán. La sidra es una bebida fermentada hecha a partir de la manzana. Y sí, eso lo cambia todo. De hecho, si en el último episodio aquí, en el canal, vimos cómo la uva pasa exige un proceso extremo de deshidratación hasta convertirse casi en otro alimento, aquí ocurre algo igual de curioso, pero en la dirección opuesta. En lugar de extraer agua, la industria transforma el azúcar natural de la manzana en alcohol y gas, usando un proceso que la humanidad domina desde hace siglos. La sidra apareció mucho antes de las versiones modernas embotelladas. En varias regiones de Europa, siempre estuvo ligada a la agricultura, a la cosecha de la manzana y a la fermentación natural. Con el paso del tiempo, distintos lugares adaptaron esta bebida a sus propias costumbres y preferencias. En algunos casos, se volvió más seca, en otros, más dulce, más ligera o más intensa. Y eso fue lo que convirtió a la sidra en una bebida con muchas identidades, pero con la misma base: manzana, fermentación y control. En algunos lugares, forma parte de la vida diaria. En otros, aparece en reuniones, tradiciones locales o momentos específicos. Pero casi siempre conserva la misma idea: una bebida antigua, accesible y profundamente ligada a la transformación de la fruta. Pero antes de entender por qué la sidra puede ser tan diferente de un lugar a otro, tenemos que retroceder un paso y responder con claridad. ¿Qué define a una sidra de verdad? ¿En qué momento se separa de un vino espumoso? ¿Y cómo una simple manzana se transforma en esta bebida llena de gas? Eso es lo que vas a descubrir ahora. Y si te gusta entender cómo se hacen realmente las cosas, suscríbete aquí a Fábricas y Hechos. Porque el proceso que comienza aquí pasa por agricultura, industria pesada, control químico e incluso comparaciones con fábricas de bebidas de todo el mundo. Ahora cuéntame, ¿ya te habías detenido a pensar que la sidra empieza exactamente de la misma manera que varias de las bebidas más famosas del planeta? Para entender la sidra de verdad, lo primero que tenemos que hacer es despejar la confusión de nombres que existe alrededor de estas bebidas con burbujas. La sidra es, esencialmente, una bebida fermentada hecha a partir del jugo de manzana, y nada más. No lleva uva, no lleva mosto de vino, no lleva, por definición, el mismo tipo de base que se usa en los espumosos clásicos. El origen está en la fruta, en el azúcar natural y en el trabajo de las levaduras. Y es exactamente ese punto lo que separa a la sidra de bebidas como el espumoso, el prosecco y el champán. El espumoso, por ejemplo, nace del vino. Primero la uva se convierte en vino y después ese vino pasa por una etapa adicional para adquirir gas. El prosecco, en cambio, sigue métodos propios, por lo general con fermentación controlada en grandes tanques, mientras que el champán pasa por uno de los procesos más largos y valorados del mundo de las bebidas, con una segunda fermentación dentro de la propia botella. La sidra sigue otro camino, es más directa, más simple en su base y, precisamente por eso, más adaptable. En muchos países como Francia, España e Inglaterra, la sidra tradicional suele ser más seca, menos dulce y muchas veces incluso turbia. En algunas regiones se la trata casi como una bebida artesanal. Cada cosecha cambia un poco, cada productor imprime su identidad y el sabor varía según el tipo de manzana utilizada.
En otros mercados, ese modelo se ajustó para atender a públicos más amplios. En esos casos, el consumidor suele preferir bebidas más suaves, dulces y fáciles de beber. Y fue exactamente eso lo que dio forma a muchas versiones industriales de la sidra moderna. En lugar de apostar solo por la acidez y la rusticidad, la industria comenzó a ajustar el proceso para crear una bebida más dulce, más estable y más predecible, año tras año. Ese ajuste no ocurre por casualidad. Comienza desde la elección de las manzanas, pasa por el control riguroso del azúcar durante la fermentación y termina en la estandarización del sabor. Todo para que la bebida tenga siempre el mismo perfil, ese que el consumidor espera encontrar al abrir la botella. Y aquí es donde mucha gente se sorprende. Aunque se la vea como una bebida simple, la sidra exige decisiones técnicas importantes. Si el azúcar fermenta demasiado, el grado alcohólico sube y el sabor cambia. Si fermenta menos de lo necesario, la bebida queda excesivamente dulce. Si el gas no se controla bien, la presión de la botella puede variar demasiado. Es decir, no es improvisación, es ingeniería de proceso. Y esa característica, control, repetición y escala, es lo que permitió que la sidra dejara de ser solo una bebida agrícola y se convirtiera también en un producto industrial de gran alcance en distintos mercados. Pero todo eso solo es posible por un elemento que casi nunca recibe la atención que merece: la manzana. Antes de convertirse en bebida, antes de adquirir gas y etiqueta, la sidra comienza exactamente en el campo. En la elección de la fruta, en el momento de la cosecha y en las decisiones que definen cuánto azúcar va a aportar esa manzana. Y eso es lo que vas a ver ahora. Vamos a seguir el recorrido completo de la manzana, desde el huerto hasta el inicio de la fermentación, porque es allí, mucho antes de la botella, donde el destino de la sidra ya empieza a definirse. Antes de existir la sidra, existe el campo, y más concretamente, existe la manzana a escala industrial. A diferencia de lo que mucha gente imagina, la manzana utilizada para la sidra no es, necesariamente, esa fruta perfecta que encuentras en la estantería del supermercado. En la industria de las bebidas, lo que más importa no es la apariencia, sino el equilibrio entre azúcar, acidez y rendimiento de jugo. La cosecha se realiza en momentos bien definidos del año, cuando la manzana alcanza el punto ideal de maduración. Si se recoge demasiado pronto, el azúcar todavía no se ha desarrollado. Si se pasa de punto, la fruta empieza a perder acidez, y eso compromete todo el perfil de la bebida. Después de la cosecha, entra la primera gran etapa de control: la selección. Máquinas y operarios eliminan frutas muy dañadas, podridas o contaminadas. Los pequeños defectos estéticos no son un problema. Lo que no puede entrar en el proceso es cualquier cosa que afecte el sabor o la fermentación. Después, esas manzanas pasan al transporte. Y aquí hay un detalle importante: el tiempo. Cuanto más rápido llega la fruta a la industria, menor es la oxidación y mayor el aprovechamiento del azúcar natural. En operaciones más grandes, todo se calcula para que la manzana salga del huerto y llegue a la línea de procesamiento en pocas horas. Al llegar a la fábrica, las manzanas pasan por un lavado intenso. Chorros de agua, cepillos rotativos y sistemas de filtrado eliminan tierra, hojas y residuos invisibles. Solo después de eso, la fruta está lista para ser transformada. El siguiente paso es la trituración. Las manzanas se trituran hasta convertirse en una masa húmeda, casi una pulpa espesa. Esta etapa es fundamental, porque aumenta drásticamente el área de contacto de la fruta, facilitando la extracción del jugo. Esa masa pasa entonces a prensas industriales, que aplican una presión controlada para separar el líquido de las fibras sólidas. El resultado es un jugo bruto, todavía turbio, cargado de azúcar natural, ácidos y compuestos aromáticos que van a definir el carácter de la sidra. Es aquí donde la transformación comienza de verdad. Ese jugo no se convierte en bebida por sí solo. Necesita la acción de las levaduras. Son ellas las que consumen el azúcar de la manzana y lo transforman en alcohol y dióxido de carbono. Pero, a diferencia de lo que ocurre en los procesos artesanales, en la industria nada se deja al azar. La fermentación se realiza en tanques gigantes, con un control riguroso de la temperatura. Si la temperatura sube demasiado, las levaduras trabajan demasiado rápido y el sabor se desequilibra.
Si baja demasiado, el proceso se ralentiza y la fermentación puede no llegar a completarse. Además de la temperatura, la industria controla el tiempo y, sobre todo, cuánto azúcar se dejará en el líquido. Ese punto es decisivo para el estilo final de la sidra. Interrumpir la fermentación en el momento exacto es lo que puede garantizar una bebida más dulce, más ligera y con menor graduación alcohólica. En otras palabras, el perfil final de la sidra se decide mucho antes de que exista la botella. En este punto del proceso, el líquido todavía está lejos de parecerse a esa bebida con burbujas que conocemos. Está en plena transformación, pasando por ajustes finos que van a definir si esa sidra será más seca, más dulce o más equilibrada. Y ahora que la manzana ya ha cumplido su papel, el proceso deja definitivamente el campo y entra en el corazón de la industria pesada. A continuación, vas a ver cómo este líquido fermentado adquiere gas, estabilidad, uniformidad y escala, usando métodos que no son exclusivos de la sidra, sino compartidos con fábricas de bebidas espumosas en todo el mundo. Después de que se controla la fermentación de la manzana y el perfil de la sidra empieza a definirse, el proceso entra en una fase decisiva: transformar ese líquido en una bebida estable, gasificada y estandarizada. Aquí es donde mucha gente se sorprende, porque lo que ocurre ahora no es exclusivo de la sidra. El proceso que vas a ver de aquí en adelante se utiliza en fábricas de sidra y bebidas espumosas de todo el mundo. El líquido fermentado pasa a grandes tanques industriales de acero inoxidable. Estos tanques no están allí solo para almacenar. Funcionan como entornos totalmente controlados, donde la presión, la temperatura y el tiempo se supervisan constantemente. En muchas sidras industriales, el dióxido de carbono no surge solo de la fermentación natural. Puede ajustarse de forma artificial y precisa para garantizar que todas las botellas tengan la misma cantidad de burbujas, la misma presión y el mismo comportamiento al abrirse. Esto es muy parecido a lo que ocurre en la producción de espumosos elaborados con el método Charmat, utilizado en varias partes del mundo. En este método, la bebida adquiere gas dentro de grandes tanques presurizados, en lugar de fermentar lentamente dentro de la botella. La diferencia está en el objetivo final. Mientras los espumosos premium buscan complejidad, aromas secundarios y tiempo de maduración, muchas sidras industriales buscan consistencia, ligereza y facilidad de consumo. Por eso, el proceso puede ser más rápido, más directo y más predecible. Otro punto crucial es la filtración. Antes de pasar al envasado, la sidra pasa por sistemas que eliminan partículas sólidas y residuos de la fermentación. Eso garantiza una bebida visualmente limpia, estable y con mayor vida útil, algo esencial para productos distribuidos a gran escala. Después de eso entra la fase de estandarización final. Se realizan pequeños ajustes de azúcar, acidez y gas para que el sabor sea exactamente el mismo en cualquier botella, en cualquier lote, en cualquier año. Es aquí donde la industria se aleja por completo de lo artesanal. En producciones más pequeñas, cada cosecha puede variar bastante. En cambio, en la industria, el consumidor espera repetir la experiencia. Abrir la botella hoy o dentro de algún tiempo debe generar la misma sensación. Y todo eso ocurre incluso antes de que la bebida toque el vidrio de la botella. Cuando la sidra está lista, pasa a líneas de envasado de alta velocidad. Las máquinas llenan, sellan y prueban cada botella en cuestión de segundos. Los sensores verifican la presión, el sellado y el nivel de líquido para evitar fallas. Un error mínimo en esta etapa puede significar fugas, pérdida de gas o incluso botellas que estallen durante el transporte. Por eso, aquí el control es absoluto. Esta misma lógica industrial con tanques, control de presión, estandarización y velocidad es lo que conecta a la sidra con fábricas de bebidas espumosas repartidas por distintas partes del mundo. La diferencia no está en la tecnología, está en la intención. Y eso nos lleva directamente al siguiente punto. Cómo este mismo proceso genera bebidas completamente distintas cuando cambia el objetivo. Cuando observamos todo este proceso, de la fruta al tanque, del control al envasado, queda claro que la sidra no nació aislada. Forma parte de una familia global de bebidas fermentadas y gasificadas, que incluye espumosos producidos en distintos países del mundo.
en el fondo, la tecnología es muy parecida. En regiones de Europa, las fábricas de espumosos utilizan tanques presurizados, control de fermentación y ajustes finos de gas y azúcar. Lo que cambia no es el cómo, sino el por qué. Las bebidas premium buscan complejidad, tiempo de maduración, aromas más delicados y precios más altos. En cambio, las bebidas populares priorizan el acceso, la repetición y la facilidad de consumo. Y así fue como muchas versiones modernas de la sidra encontraron su lugar, como bebidas pensadas para compartirse, accesibles y predecibles. Un producto que no exige un gran aprendizaje, no exige contexto técnico y no intimida a quien lo bebe. Se abre, se sirve y se disfruta, así de simple. Y fue precisamente esa simplicidad la que convirtió a la sidra en algo más que una simple bebida en muchos mercados. Se volvió un producto culturalmente reconocible, precio accesible, presencia constante en los estantes, sabor agradable para distintos paladares y, sobre todo, repetición a lo largo del tiempo. Generaciones enteras crecieron conviviendo con este tipo de botella en la mesa. Y hasta quienes no consumen sidra con frecuencia reconocen ese perfil casi de inmediato. Pocas bebidas logran eso. La fuerza de la sidra industrial no está en parecer sofisticada, está en ser accesible, familiar y fácil de compartir, porque atravesó generaciones sin perder su función principal, transformar un producto agrícola en una bebida simple, reconocible y ampliamente consumida. Y lo más curioso es darse cuenta de que detrás de ese gesto simple, abrir una botella lista para consumir, hay agricultura, industria, control químico, logística y procesos que conectan huertos y fábricas de bebidas en distintas partes del mundo, de la manzana al envasado. Y ahora cuéntame, ¿te imaginabas que la sidra tenía tanta ingeniería detrás? Déjalo aquí en los comentarios. Y la próxima vez que encuentres una botella de sidra, vas a saber exactamente todo lo que ocurrió antes de llegar hasta allí. Si te gustó descubrir lo que hay detrás de productos que parecen simples a primera vista, suscríbete aquí a Fábricas y Hechos, porque aquí te mostramos cómo funciona el mundo por dentro, desde la industria hasta la vida cotidiana. Y si crees que ya lo has visto todo, entonces no imaginas el proceso que mostramos en nuestro último episodio. Ya está apareciendo ahí en tu pantalla. Haz clic y ven conmigo a descubrir otro secreto industrial aquí en Fábricas y Hechos. Un gran abrazo, te espero allí.